En la mañana de hoy, en el culto de las 8 de la mañana, más que una predicación, tuvimos un estudio bíblico sobre un tema que a mí me parece que es relevante para la vida de la iglesia, para la vida de los creyentes e inclusive para la vida de la gente que no conoce a Dios. Mire qué interesante. Y la razón de ello es porque, a pesar de que este es un tema de consumo de la comunidad cristiana, de consumo de las iglesias, me parece que la información de este tema puede poner en perspectiva lo que la Biblia enseña sobre el mismo. Sobre todo cuando hay tanta gente que descontextualiza, que sacan de información correcta el tema y lo ponen en una posición que realmente no es, bíblicamente hablando, la más correcta. Y desde luego hablamos en el culto de las 8 de la mañana y queremos hablar de este mismo tema en esta reunión de las 6:30, cosa de que todos podamos tener en alguna medida la misma información con respecto al tema. Y desde luego es un tema, yo llevo 36 años como pastor, tengo solo 37 años de edad. Y desde luego en estos 36 años como pastor yo rehuyo hablar del tema, no porque no sea bíblico, no porque no sea un tema de relevancia, sino porque yo parto de una premisa distinta. Yo parto de la premisa de lo que nos presenta las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 de Proverbios y versículo 9, que es el pasaje bíblico que yo quiero que leamos brevemente, donde dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. O sea, yo personalmente creo que todo hombre, que toda mujer que tiene un encuentro con Dios, en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón, desarrolla un sentido de generosidad. Esto es un proceso natural en la vida de todo hombre y de toda mujer cristiana. La generosidad se empieza a desarrollar, es como entrar en el proceso mismo del corazón de Dios. Y desde luego, en las Sagradas Escrituras encontramos precisamente cómo Dios interviene con seres humanos, con hombres, con mujeres, como resultado de su generosidad. Y desde luego, esa generosidad la iglesia la transmite en el acto del ofrendar y en el acto de diezmar. Pero muchas veces hay un desconocimiento pleno, total, de lo que la Biblia enseña sobre el particular. Y desde luego se desarrollan unos discursos bien estériles, donde algunas personas empiezan a buscar pasajes bíblicos en la Sagrada Escritura para apoyar el diezmo. Y otros empiezan a buscar pasajes bíblicos para no apoyarlo. Es decir, van a la Biblia para que la Biblia los apoye en términos de dar, en términos de ofrendar, y otros van a la Biblia para buscar el apoyo bíblico en términos de no dar, ¿verdad? De cómo logro no dar, cómo logro no ofrendar. Y a mí personalmente se me hace un poco incómodo entrar en este tipo de proceso, porque considero que este es un discurso estéril. Pues lo importante del Evangelio no es hablar de cómo dar, ni cómo buscar la forma de no dar. Lo importante del Evangelio es el querigma del Evangelio, es la proclamación del Evangelio, porque lo otro sería como enfocarnos en el dinero. Porque déjenme decirle, de lo que se trata en el tema del querer dar y en el tema del no querer dar, de lo que se trata es de dinero. Y desde luego el Evangelio queda meridianamente claro en la Sagrada Escritura que no es asunto de dinero. El Evangelio es asunto de expresar y exponer el poder de Dios. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que regenera. Ahora, por el otro lado,
sabiendo que existe un énfasis excesivo en el dinero, muchas veces la gente se siente lastimada y se pone entonces a la defensiva. Pero de la misma manera que vemos organizaciones religiosas cuyo énfasis es dinero, sus planteamientos son dinero, su predicación es dinero. De hecho, ahora la nueva modalidad que yo he escuchado por ahí es que alguien está predicando y mientras está predicando se levanta uno y dice: esa palabra es para mí, y saca un billete de 100 y lo tira en el altar, como si el evangelio se vendiera por regalías y por ofrendas, ¿no? Pero si es cierto que hay ese exceso, esa actitud que en ocasiones lleva a uno a pensar si el culto verdadero es a Dios o si el culto verdadero es a Mamón, el Dios del dinero. No es menos cierto que por el otro lado, en alguna gente se desarrolla un espíritu mezquino, un espíritu de mezquindad. Y ese espíritu de mezquindad les lleva a cerrar el corazón y les lleva a cerrar el bolsillo. Y entonces, como consecuencia, yo me he topado con gente que dice: mira, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Mire, eso es una postura impía. Eso no es una postura cristiana. Eso lo que quiere decir es que precisamente por haberse multiplicado la maldad, la gente que se deja influenciar sobre la maldad se enfría en el amor. Pero esa no debe ser la postura cristiana. La postura cristiana debe ser todo lo contrario. No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo yo puedo vencer el espíritu de mezquindad? ¿Cómo yo puedo vencer ese espíritu de indiferencia ante las necesidades de los demás? ¿Cómo yo puedo vencer ese espíritu de no compartir aquello que Dios me ha dado, aquello con que Dios me ha bendecido? Pues tengo que hacerlo dentro del marco y dentro del contexto de la generosidad. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta noche lo que yo considero es la A a la Z del tema del diezmo, desde el punto de vista bíblico, de lo que la Biblia enseña. Y yo quisiera primero que vayamos a 2 de Corintios, al capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Recuerden esto. Mire cómo comienza. Recuerden esto. El que siembra escasamente, ¿qué le pasará? Escasamente, ¿qué? Cosechará. Y el que siembra en abundancia, ¿qué? Cosechará. Y en el verso 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. El corazón y la vida del hombre y de la mujer que sirve a Dios debe ser un corazón dadivoso, pero debe ser un corazón dadivoso con alegría. Ahora, cuando hablamos de las ofrendas y de los diezmos desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista cristiano, la primera pregunta que debemos hacer: ¿de dónde salió ese embeleco? ¿De dónde salió eso del diezmo? ¿Quién inventó esto? ¿Por qué esto se produce dentro de la iglesia? ¿Quién hizo que esto aflorara en la vida de las comunidades religiosas? Pues mire, la experiencia del diezmo adviene a nosotros como nos lo enseña las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 14 y versículo 20, la Biblia dice que el diezmo advino como consecuencia de la actitud del patriarca, del padre de la nación de Israel. Este padre de la nación de Israel se llamaba
Abraham. Génesis capítulo 14 y versículo 20. Y dice que este hombre, luego de una batalla y luego de conseguir un botín que consiguió de esa batalla, fue hasta donde Melquisedec. Y cuando llegó donde Melquisedec, que era el sacerdote, lo bendijo, le puso las manos y entregó sobre Abraham una bendición. Y dice la Biblia que después que Melquisedec le dijo: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Dice entonces que Abraham le dio el diezmo ¿de qué? El diezmo de todo. Fíjese que el origen del diezmo es como consecuencia de un hombre llamado Abraham, que a la sazón es el padre de la nación de Israel. Por el otro lado, ¿qué enseña la palabra de Dios? En Génesis capítulo 28 y verso 22, la palabra de Dios nos enseña que un hijo de Abraham, llamado Jacob, tuvo un encuentro con Dios en Betel. Y luego de ese encuentro con Dios, dice que puso como testigo una piedra. Y dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, la 10ª parte se la daré a él. O sea, es como resultado de Abraham. Y es como resultado de Jacob, patriarcas de la nación judía, que en Israel se fue desarrollando el concepto de diezmo. Israel entendió perfectamente que la experiencia del diezmo trajo bendición a sus patriarcas, que la experiencia del diezmo trajo bendición a Abraham y trajo bendición a Jacob. Y por lo tanto, entonces ellos establecieron el diezmo dentro del culto judío. Si vemos el libro de Números, en el libro de Números, en el capítulo 8 y versículo 18, Números capítulo 8 y versículo 18, dice: sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, desde luego, Israel tiene 12 tribus. Y dentro de esas 12 tribus hay una tribu que se llama la tribu de Leví, la tribu de los levitas. Y desde luego, Dios separó a la tribu de los levitas para convertir a los levitas en sacerdotes, para convertir a los levitas en los que tuviesen la responsabilidad del culto dentro de Israel. A estos levitas, Dios los privó de todo. Note bien, cuando Israel conquistó las tierras de Canaán y se fueron a repartir las tierras, eran 12 tribus. A las 12 tribus no se les dio. Se les dio solo a 11 tribus. A la tribu de Leví no se le dio tierra. Dios no quiso darle tierras. Simplemente le dijo a las 11 tribus: ustedes, ahora, de lo que yo les he dado, ustedes le darán el diezmo a los levitas. Es decir, Dios le dio a cada una de las tribus de Israel el 100% de un predio de terreno. Y de ese 100% de esa región de terreno, Dios le dijo: de este 100, ustedes le van a dar a los levitas, ¿qué? Un 10%. Hace unos años atrás, yo conversaba con un amigo mío que estaba atribulado, estaba enfogonado, pero bien enfogonado. Y cuando empecé a explorar con él, la razón de su enfogonamiento era que había acabado de venir de discutir en Hacienda un pleito que lo perdió. Y tuvo que pagar 1.7 millones de dólares a Hacienda. Cualquiera se enfogona, ¿no?
Pero cuando él me estaba planteando su molestia, ¿saben cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue: a mí me gustaría pagarle a Hacienda 4 millones de pesos. Pero que tú dices que a mí me gustaría estar discutiendo contigo, que tú me digas que tú pagaste 1.7 y yo puedo decir, yo pagué 4 millones. Porque si yo pago 4 millones, quiere decir que yo me gané 10. Así que si tú pagaste 1.7, quiere decir, chicos, que tú ganaste. Malo era que no hubieras podido pagar nada. Claro, en el coraje que él tenía, como que no le gustó mucho lo que yo le dije. Pero a fin de cuentas, oiga, si todo lo que tenemos lo recibimos de Dios, porque como dice la Escritura, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene ¿de quién? Proviene del Padre de las luces. Pues si Dios me da a mí $100 y me dice: Moisés, te voy a dar $100, y de estos $100 yo quiero que tú des a mi obra 10. Oiga, ¿a quién le puede dar coraje que le den 100 para que dé 10? Ahora, ¿por qué adviene una respuesta contraria? ¿Por qué adviene una resistencia contraria? Porque obviamente muchos de los seres humanos nos quedamos en la etapa de los 2 años. En la etapa de los 2 años es esa bendita etapa de nuestros hijos, cuando nos piden M&M y nosotros le compramos la bolsita completa y después usted le dice: dame un M&M, y cierra la bolsita y dice: no quieren compartir, ¿verdad? Oye, pero si te estoy regalando las bolsitas de M&M, dame un M&M. No. Pero claro, se comen los M&M y después le piden a uno ¿qué? Más. Porque hay gente que del Padre Nuestro lo único que les gusta es el vénganos. Les encanta que Dios le dé. Pero Dios le dice: mira, de lo que yo te estoy dando, yo quiero que tú des a mi obra ¿qué? El 10%. Ahora, si vemos Números capítulo 18, verso 23 y verso 24, mire lo que dice. Dice: por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Oiga bien, el siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas. Verso 24 dice: porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Note bien que fue Dios el que determinó en Israel que a los levitas solamente les tocara un diezmo, nada más que un diezmo. Ahora, si son 11 tribus y cada tribu da el diezmo, entonces ¿cuántos reciben los levitas? 110%. Y 110% es más. Ahora, ¿eso es justo? No es justo. No es justo. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios hizo entonces que los levitas dieran el diezmo de los diezmos. ¿Y cuánto es el diezmo de 110? 11. Es decir, que los levitas entonces tendrían que 99. Ahora, ¿para qué entonces se le exigía que dieran el 10%? Fíjense lo que establecía. Vamos a Números capítulo 18 y verso 26. En Números capítulo 18 y verso 26 dice: cuando les dijera a los levitas, cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución el diezmo ¿de qué? El diezmo de los diezmos. Es decir, ustedes también van a diezmar. Ustedes también van a dar. Ustedes también van a aportar. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 26 y versículo 12,
vamos a ver a quiénes entonces ellos tenían que diezmar. Dice, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Es decir, a los levitas se les ordenaba también dar el diezmo de los diezmos, porque era importante, era imperativo que entonces aquella gente menesterosa, pobre, huérfano, viuda, también tuvieran sustento. Esto fue lo que Dios estableció en Israel. Ahora, mire lo interesante. Leímos ahorita que dice que este era un precepto perpetuo para las generaciones futuras. Escuche bien lo que les voy a decir. Todavía al día de hoy, los judíos, todavía al día de hoy, los judíos diezman. Ahora, si usted le pregunta a cualquier persona en el campo de la economía, ¿cómo han subsistido económicamente los judíos? Los judíos siempre económicamente han sido prosperados. Los judíos tienen control en muchas áreas de la economía. Para ellos, dar el diezmo es como entender que Dios los va a seguir bendiciendo. Es como entender que Dios los va a seguir prosperando. Es como entender que Dios va a seguir bendiciéndolos de manera especial. Hace unos años atrás yo estaba con un jíbaro en su casa, agricultor. Me enseñó una mata de gandules que tenía. Y la mata de gandules la tenía con una serie de palitos puestos, porque era tanta las vainas de gandul que tenía, que la mata casi se caía. Y me dijo, pastor, mire para que usted vea qué belleza de mata de gandul. Y yo fui a ver la mata de gandul. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, y pensar que lo que sembré fue uno solo. Uno solo fue el que yo sembré. Un solo gandul, y mire para allá. Y cuando terminó de decirme eso, inmediatamente me dijo, ¿sabe, pastor? Así es Dios. Damos poco y Él nos da mucho. Mucho más abundantemente de lo que esperamos o de lo que pedimos. Ahora, para Israel, el concepto del diezmo, como resultado del modelaje que Abraham les dio, fue tan serio, que cuando Israel vivía crisis económicas, cuando Israel vivía situaciones de dificultad, que los viñedos no le producían, que la agricultura no le producía, que las cosechas se le dañaban, ellos consultaban a los economistas, ellos consultaban a los que sabían, pero terminaban yendo donde los profetas y le preguntaban a los sacerdotes, ¿por qué razón se nos dañan las cosechas? ¿Y sabe cuál era la primera pregunta que le hacían los profetas? ¿Cómo vas en tus diezmos al Señor? Si leemos Malaquías capítulo 3 y versículo 8, mire lo que le dice el profeta a la nación de Israel en un momento dado. Les dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, dice el profeta, ¿en qué te robamos? Y le dice, me roban en los diezmos y en las ofrendas. Para Israel, dar el diezmo era algo parte de su experiencia misma de vida. Y no darlo era como cerrarse las ventanas de bendición que Dios provee para los que dan, para los que son generosos. Ahora, déjeme pasar a otro estadio.
Porque a fin de cuentas, todo lo que he dicho hasta ahora concierne a Israel. Yo no he dicho nada para nosotros. Yo he dicho que la práctica del diezmo entre los judíos es una práctica que hasta el día de hoy ellos realizan. Y la realizan entendiendo que cuando se le da a Dios, Dios les bendice. Ahora, Jesús enseñó sobre el diezmo. La pregunta tiene una respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. A lo mejor alguien se pondrá contento ahora si me está viendo. Ay, por fin llegó a la verdad. Por fin llegó a la verdad. No. Jesús no enseñó sobre el diezmo. ¿Y sabe por qué Jesús no enseñó sobre el diezmo? Porque en Israel diezmar era algo que se daba por sentado. Y lo que se da por sentado no hay que enseñarlo. No hay que practicarlo. Era parte del culto judío. De hecho, en un momento dado Jesús le dijo a los fariseos: ustedes diezman hasta de la menta y diezman hasta del comino. ¿Por qué? Porque para ellos la práctica del diezmo era esencial, era fundamental. Por lo tanto, Jesús no iba a enseñar algo que ya se estaba practicando. Ahora, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús censuró a los que le daban a Dios de lo que le sobraba, y alabó a los que daban de corazón, aunque fuera poco. Fíjese lo que hizo Jesús. Si vemos a Marcos capítulo 12, verso 41 y verso 44, dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban, ¿qué? Grandes cantidades, ¿verdad? Verso 42. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Verso 43 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Y en el verso 44 dice: estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire, si Jesús no hubiera creído en el dar a la obra de Dios, le hubiera dicho a esa señora: mire, señora, no dé nada, que esos son unos buscones. Se lo hubiera dicho: no dé nada. Pero note bien que Jesús no le dijo no dé, sino simplemente dijo: esta mujer dio todo lo que tenía. Y alabó la conducta de esta mujer viuda pobre por haberle dado a la obra de Dios. La otra pregunta que debemos contestar: la iglesia primitiva, de hecho, ¿quiénes componían la iglesia primitiva? Pues la iglesia primitiva la componían judíos. No había gentiles en el inicio de la iglesia primitiva. Los primeros años, la iglesia primitiva era toda de judíos. La iglesia primitiva tampoco enseñó sobre el diezmo. ¿Por qué no enseñó sobre el diezmo la iglesia primitiva? Porque llana y sencillamente era un hecho el dar a la obra de Dios. Y como todos daban a la obra de Dios, pues no había razón para estar diciéndole a la gente: tienes que dar. Ahora, si vemos las Sagradas Escrituras, vaya conmigo a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, dice Lucas: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Verso 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo, ¿qué? En común. Verso 45, dice: cada uno
Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Verso 47 dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora, si va conmigo al capítulo 4 de Hechos, todavía hay más. Hechos capítulo 4, verso 32 al 37, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Verso 33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Verso 34 dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. Verso 35, y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Verso 36, José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Verso 37, dice, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. La iglesia primitiva no enseñó sobre el diezmo, porque llana y sencillamente ellos sabían la bendición del dar. Ahora, note algo. Yo me he topado con gente que me dice, Jesús no enseñó sobre el diezmo, por eso no hay que dar. El diezmo es una práctica de los judíos, por eso yo no tengo que dar. Yo tengo que seguir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y cuando me dicen así, yo digo, aquí te agarré. Le digo, pues si quieres seguir la enseñanza de la Escritura, pues sigue la enseñanza de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no daba el diezmo. La iglesia primitiva lo daba ¿qué? Todo. Pero ¿sabe qué descubro? Que los comentarios son para alabar la mezquindad. ¿Se da cuenta? Los comentarios son para no dar. Pues mira, si la iglesia primitiva no hablaba sobre el diezmo, porque ella cambió su posición y decidió que en lugar de dar 10, lo iban a dar todo. Desde luego, esto no funcionó. ¿Y sabe por qué no funcionó, queridos? Yo les voy a decir. ¿Sabe por qué no funcionó? Porque el diezmo es una responsabilidad de mayordomía. Y una responsabilidad de mayordomía, ¿sabe lo que eso quiere decir? Que Dios te da a ti para que tú administres sabiamente lo que Él te da. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a ti nadie te tiene que manipular para dar. Que nadie tiene que meter la mano en tu bolsillo. Nadie tiene que meter la mano en tu bolsillo. Que nadie te tiene que manipular ni con nuevas revelaciones, ni con nuevas visiones, ni con nada de esas tonterías para sacarte los chavos del bolsillo. Tú eres administrador de lo que Dios te da. Por eso el proceso en la iglesia primitiva no funcionó, porque Dios prefiere poner la responsabilidad de la mayordomía en la vida de la persona a quien bendice. Y si Dios te bendice a ti, tú eres responsable de los bienes que Dios te ha dado en bendición, para que sepas que dentro de esa responsabilidad tú debes dar a la obra de Dios como Dios pone en tu corazón. Tú debes dar a la obra de Dios como Dios dicta a tu conciencia, pero no también como lo enseña el apóstol San Pablo, porque hay otra pregunta que yo quiero contestar. ¿Enseñó el apóstol San Pablo sobre los diezmos? La respuesta más honesta es no. Pablo no enseñó a los gentiles sobre los diezmos. Ahora, lo importante es saber por qué no enseñó sobre los diezmos a los gentiles. ¿Sabe por qué no les enseñó? Porque los diezmos es un lenguaje judío.
Y los gentiles no entendían ni papa ese lenguaje. Los gentiles no sabían lo que significaba esa palabra. Esa palabra no es griega, esa palabra es judía. Esa palabra y ese contexto y ese entendimiento no estaba entre los griegos, estaba solo entre los judíos. Ahora, ¿Pablo eliminó el concepto? No, Pablo sustituyó el concepto. ¿Y sabe por qué lo sustituyó? Sustituyó la palabra diezmo por ofrenda apretada, por ofrenda generosa, por ofrenda liberal, implicando con ello ¿qué cosa? Que es deber y responsabilidad de todo hombre y de toda mujer que sirve a Dios, darle a Dios de lo que recibe. Miren, yo le dije al principio que llevo 36 años como pastor. Y le dije al principio que este es el tema que para mí es más incómodo. Pero he vivido experiencias hermosas con este tema. Doña Carmela Hiraldo. Doña Carmela Hiraldo era una mujer muy pobre de una de las iglesias que yo he pastoreado. De hecho, un día camino yo hacia mi trabajo, yo trabajaba en Ponce, dirigía la oficina de admisiones de una universidad. Y camino hacia mi trabajo me llamó la tesorera de la iglesia. Y me dijo, pastor, lo estoy llamando para decirle que a doña Carmela le cogió fuego la casa y se le quemó el cuarto y perdió su jueguito de cuarto. Y yo le dije a la hermana tesorera, pues haga un favor, vaya a la ferretería, consiga algunos hermanos, lávele la casa a Carmela, píntele la casa a Carmela, y luego vaya a la mueblería y dígale al señor de la mueblería que le envíe a doña Carmela un juego de cuarto nuevo. Y eso va a correr por la iglesia. Y ella me dijo, está muy bien, pastor. Y cuando yo regresé de Ponce por la tarde, allí estaban los hermanos en la casa de Carmela, pintándole la casa. Y cuando terminaron de pintarle la casa a Carmela, lo próximo que entró por la puerta de la casa de Carmela fue el juego de cuarto nuevo, con su madre, con su cosita, con su mesita de noche. Y allí estaba Carmela emocionada. Mira cómo obra Dios, pastor. Yo tenía un jueguito de cuarto viejo y este incidente, mire cómo cambió el panorama. ¿Sabe? Un par de meses después, Carmela Hiraldo apareció a la iglesia con $1000. Yo estaba en la puerta saludando a los hermanos. Y Carmela Hiraldo me dijo, pastor, estos $1000 son para el protemplo de la iglesia. Y como yo conocía la situación económica, le digo, Carmela, ¿y de dónde tú sacaste eso, chavo? Y me dijo, es que hubo una división de una herencia, pastor, y me tocaron unos chapitos. Y lo primero que vino a mi mente fue, estos chavitos son para el templo nuevo. Y yo le dije a Carmela Hiraldo estas palabras. Le dije, Carmela, tu acto de darlo es como si ya los hubiera dado. Coge ahora tu chavito, échalos en tu carterita y llévatelos. Para Dios y para mí, ya tú los diste. Y Carmela Hiraldo me dijo, eso no es así, pastor. Eso no es así. Pastor, eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Y yo los voy a dar. Y yo volví y le dije a Carmela Hiraldo, es que tú no me has entendido, Carmela. Mira, para efectos, ya los diste. Ese buen corazón, esa buena acción tuya, es como si ya los hubiera dado. Pero yo quiero que tú te los lleves. Y vuelve Carmela y me dice, es que eso no es así. Entonces, Carmela, es que tú no me has entendido. Y por tercera vez Carmela me dijo, el que no ha entendido es usted. El Señor reprenda al diablo y lo reprenda a usted. Pero Dios me puso en el corazón dar estos $1000. Y por encima de usted y de quien sea, yo los voy a dar. Y ella pasó por el mismo medio de la carpa donde estaba. Y yo me quedé en una esquina llorando.
Yo no podía entender cómo una mujer pobre, que un mes atrás no tenía ni siquiera para comprarse una camita, estaba dispuesta a desprenderse de $1000, de qué sé yo cuánto le habían dado, porque su sueño era que la iglesia de Trujillo Alto tuviera un templo. ¿Sabe? Hace un mes atrás yo fui a predicar a ese templo en su aniversario y yo miraba el templo y le dije al pastor, a mí me llena de emoción todo lo que yo estoy viendo, porque yo estaba mirando en qué esquina estaban invertidos los $1000 que había dado Carmela Giraldo. Allí están. Ella partió con el Señor hace más de 20 años, pero todavía en una esquina del templo, en una esquina de aquel edificio, están representados los $1000 que Carmela Giraldo dio. Pablo no enseñó a los gentiles sobre el diezmo, pero enseñó a los gentiles a dar con alegría, a dar con gozo y a entender el secreto de dar en la obra de Dios. ¿Ustedes quieren ver lo que Pablo escribió sobre eso? Vamos a ver a 2 de Corintios capítulo 9, del verso 6 hasta el verso 15. Mira lo que dice Pablo. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En el verso 8 dice, oye bien lo que dice el Señor a través del apóstol: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Verso 9, como está escrito, Él esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. En el verso 10, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Detengámonos aquí. Fíjese que Pablo no está hablando del diezmo judío, pero está hablando de lo que implica el dar para la obra de Dios. Y está diciendo lo que era el entendimiento de los judíos. Los judíos decían, doy porque Dios me bendice, doy porque Dios me prospera, doy porque Dios me ha ayudado a tener lo que tengo. Y Pablo le dice a los gentiles, y si ustedes aprenden a dar, ustedes también verán que damos porque Dios nos prospera, damos porque Dios nos bendice y damos porque Dios nos da para dar. Verso 10, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Verso 11, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Verso 12, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Verso 13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, es decir, mediante la ofrenda, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión de Cristo y por su generosa solidaridad con todos ellos y con todos. Verso 14, además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Verso 15, gracias a Dios por su don inefable.
Pablo no les habló del diezmo a los gentiles, porque esa era una palabra que ellos no entendían. Pero les habló de lo que es dar con generosidad, de lo que es dar con corazón alegre. Les habló de lo que significa dar, porque a fin de cuentas el planteamiento y la tesis de Pablo es que yo no doy para que Dios me bendiga, yo doy porque Dios ya me ha bendecido. Cuando yo aporto de mis finanzas a la palabra de Dios, estoy siendo un buen mayordomo que responde a los propósitos del reino. Pues a fin de cuentas yo no recibo para ser bendecido, sino que recibo para bendecir. Romanos capítulo 12 y versículo 8 dice la palabra del Señor: el que sirve en la comunidad y anima a otros, que los anime. Y el que socorre a los necesitados, que dé con qué, que dé con generosidad. Miren, el dar es una gran bendición. Es una gran bendición. En 36 años como pastor, yo he tenido el cuidado de enseñarle a la iglesia que la función del pastor no es aprovecharse de los beneficios de los demás, ni de las oportunidades de los demás. No. Porque a fin de cuentas, esa no debe ser la función ministerial. En días pasados yo estuve aquí en una reunión y cuando salí de la reunión, camino a casa me quedé a pie. Y se detuvo un hermano. Y me dijo: pastor, este problema lo vamos a arreglar de inmediato. Y yo le dije: ¿tú eres mecánico? Me dijo: no. Y dije: ¿pero conoces un mecánico? Bueno, sí, pero a esta hora no van a venir para acá. ¿Sabes de alguien que tenga una grúa? Me dice: no. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Me dice: el problema está resuelto. Usted me deja aquí en su guagua y usted se lleva la mía. Y la mía no le va a dejar a pie porque es del 2012. Mis valores como cristiano, mis valores como pastor, es que eso yo no lo puedo hacer bajo ninguna circunstancia. Le dije: no, querido. Ese es tu vehículo. Ese es tu medio de transporte. Y probablemente es tu instrumento de trabajo. No es justo, no sería justo que yo te deje a pie aquí, me monte en tu vehículo y diga: ay, qué bendición, Dios, como tú respondes a tus hijos, como tú bendices a tus hijos, y Dios me bendiga a mí, te fastidia a ti. No puede ser. Eso no es un principio cristiano. Yo te lo agradezco muchísimo. Le digo: pues vamos a remolcarla. Y le dije: tampoco eso es un principio cristiano. Yo no puedo pretender que ese vehículo nuevo tuyo tú lo utilices para remolcar el viejo mío y que en el camino se te dañe la transmisión. Ese chico, no te hagas el difícil, ¿cómo te voy a ayudar? Yo le dije: vamos a ver si hay alguna otra alternativa. Pero yo no puedo decir: ay, qué bueno que el Señor tocó al hermano y ahora me enganchó su carrito para remolcar el mío, y en el camino se le rompió la transmisión, y después le digo: no te preocupes, que Dios proveerá para bendecir. Eso no es moral, eso no es cristiano. No es cristiano. Una vez se paró frente a mi casa un hermanito que arreglaba patios, y bajó su maquinita y bajó su trimecito y me dijo: pastor, qué bueno que llegué aquí, lo voy a ayudar. Y le dije: pues vamos a hacer. Cuando terminó me dijo: ese es un regalo. Y le dije: no, hermano, no, yo no le acepto ese regalo a usted, porque usted vive de esto. Yo no puedo entender que una bendición para mí
es la pérdida de un hombre que trabaja y que con el sudor de su frente hace una gestión. No, querido, no hay bendiciones para mí que perjudiquen a otro. Ese no es el Evangelio, eso no es lo que la Biblia enseña, pero sí la Biblia enseña con perfecta claridad que cuando damos a la obra de Dios generosamente, no al pastor, a la obra de Dios generosamente, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos provee. Mire, hace años atrás, y aquí hay hermanos que son testigos de ello, años atrás, aquí llegó un hombre con $17,000 cash. Y me dijo, pastor, vendí unas propiedades y este es mi diezmo, pero no se los voy a dar a la iglesia, se los voy a dar a usted. Cualquiera otro hubiera dicho, ay Señor, tú bendice a tu siervo, alabado sea tu nombre. Le dije, hermano, yo se lo agradezco mucho, pero la iglesia me paga un salario y yo estoy contento con el salario que la iglesia me paga. Yo estoy feliz con ese salario. Ese dinero corresponde, si es de diezmo, al alfolí de la iglesia. Y me dijo, pero es que yo no se los quiero dar a la iglesia, yo se los quiero dar a usted. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Pues a mí no me lo puede dar. Llamé al hermano Samuel Díaz, que era el tesorero. Y le dije, Samuel, mira, este hermano quiere dar un dinero de diezmo. Digo, no, yo no se los quiero dar a la iglesia, yo se los quiero dar a usted. ¿Y sabe cuál fue la respuesta mía inmediatamente? Le dije, pues busque a quién dárselo, pero aquí ni a mí usted lo tiene que dar. Yo estoy feliz con lo que Dios me da como salario por servir a su obra. Yo estoy feliz con eso. Y no tengo más pretensión que esa. De hecho, yo soy feliz con bendecir a la iglesia. Yo soy feliz con bendecir la obra del Señor. Algunos hermanos se me acercan y me preguntan, pastor, ¿cuánto usted paga por programas de radio y televisión? Pues mira, yo pago más que lo que la iglesia me da para los programas de radio y televisión. Yo soy feliz con levantar esos fondos y donarlos a la iglesia. Y no ando preguntando, no lo ando cuestionando. Yo soy feliz con eso. Y yo pago $7,000 mensuales y la iglesia da una ofrenda de $3,000. Y es mi responsabilidad cada mes buscar $4,000 extra para bendecir la iglesia con ministerios de radio y con ministerios de televisión. Yo soy feliz con eso. Óigame, yo bendigo a Dios cada mes que pasa y Dios me puede proveer ese dinero para bendecir la obra de Dios. Y soy feliz y estoy contento con lo que Dios me da. Si alguien mañana quiere decir de mí que yo soy un buscón, oiga, que lo ponga en la primera página del periódico, porque me va a hacer más feliz diciéndome buscón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que yo seré bienaventurado cuando me vituperen, cuando me persigan y digan cosas de mí que sean mentiras. Yo seré bienaventurado por eso. Yo seré feliz por eso. A mí no me atribulará eso bajo ninguna circunstancia. Yo no ando pidiendo dinero para mí. Yo no ando pidiendo dinero para mi causa. Yo planteo lo que la Biblia enseña, porque a fin de cuentas he descubierto en la palabra de Dios que cuando un hombre tiene un corazón dadivoso, Dios lo bendice. Dios lo prospera. Dios lo ayuda. Dios le da, Dios le abre el cielo. Mire, vaya conmigo rapidito a Hechos capítulo 10, verso 30 y verso 31. Y mire qué dato interesante. Este es el testimonio de la conversión de Cornelio. Cornelio era un gentil. Cornelio no era un cristiano. Cornelio no era un judío. Cornelio era gentil. Pero hubo un día que Dios se le apareció a Cornelio y él le está contando a Pedro cómo fue que Dios se le apareció. Y mira lo que dice Cornelio. Cornelio contestó: hace 4 días
a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Verso 31, y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Fíjese, un hombre que no servía a Dios, un hombre que era gentil, que no era judío. Jesús se le aparece y le dice: Dios se ha acordado de ti, y de lo más que se ha acordado de ti es que tú tienes un corazón dadivoso, porque no hay quien se parezca a Dios más que aquel que tenga un corazón dadivoso. Imagínense lo que dice la Biblia de Dios. Dice: el que no escatimó, tan dadivoso es que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Querido, en la experiencia de la vida cristiana necesitamos aprender lo que la Biblia dice. No necesitamos manipular. De hecho, usted puede venir aquí con una sortija de 3 pesos, como puede venir con una sortija de diamante, y puede estar tranquilo que no se la vamos a pedir en una ofrenda. Y puede venir con un Casio, y puede venir con un Rolex presidente, y puede venir tranquilo que no le vamos a decir que lo echen en ofrenda. Ni tampoco le vamos a decir que tenemos una palabra para usted, y que esa palabra, antes de dársela, usted tiene que dar $1000 de ofrenda, porque esa no es nuestra práctica. Nuestra práctica es entender que Dios lo bendice a usted y lo hace a usted responsable en la mayordomía de la bendición que le da. Y como Dios lo ha bendecido a usted y a la misma vez lo hace responsable en mayordomía de la bendición que le da, ¿sabe con qué yo quiero terminar? Yo quiero terminar con una expresión del capítulo 3 del libro de Malaquías, en el verso 10 y verso 11. Malaquías 3, 10 y 11, donde dice la Escritura: tráigame íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Verso 11 dice: exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. O sea, es Dios el que dice: te voy a bendecir. Si tu corazón es generoso, yo te voy a prosperar. Si tu corazón es generoso, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a enviar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Pero para cerrar, cierro con la expresión del apóstol. Usted en buena mayordomía tiene la facultad de dar o no dar. Pero nunca olvide que Dios bendice al que da con alegría, al que da con gozo, al que da de todo corazón, al que se desprende para dar. Pudiéramos contarle cantidad de testimonios de cómo Dios bendice cuando damos, sin que usted caiga en la trampa de ser manipulado. Vuelvo y le repito: usted nunca permita que nadie le saque del dinero de su bolsillo el dinero que Dios le ha dado para que usted lo administre. No lo permita. No permita que nadie lo manipule. No hay oración que se pueda pagar. No hay milagro que se pueda pagar. No hay profecía que se pueda pagar. El que venga con el cuento de que tengo una revelación de parte de Dios, pero antes tiene que darme una ofrenda, dígale que se la revele, que si Dios la va a dar, Él se la da a usted gratuitamente. No le cobra por eso. Esos son cuentos y pamplinas de la gente
que se inventan cosas. Aprenda como cristiano a dar al César lo que es del César. Y aprenda como cristiano. Y como cristiano a darle a Dios lo que es de Dios. Yo no le aseguro nada. Dios le asegura que en la mañana de hoy, en el punto de las 8 de la mañana, más que una predicación, tuvimos un estudio bíblico sobre un tema que a mí me parece que es relevante para la vida de la iglesia, para la vida de los creyentes e inclusive para la vida de la gente que no conoce a Dios. Mire qué interesante. Y la razón de ello es porque, a pesar de que este es un tema de consumo de la comunidad cristiana, de consumo de las iglesias, me parece que la información de este tema puede poner en perspectiva lo que la Biblia enseña sobre el mismo. Sobre todo cuando hay tanta gente que descontextualiza, que sacan de información correcta el tema y lo ponen en una posición que realmente no es, bíblicamente hablando, la más correcta. Y desde luego hablamos en el culto de las 8 de la mañana y queremos hablar de este mismo tema en esta reunión de las 6:30, cosa de que todos podamos tener en alguna medida la misma información con respecto al tema. Y desde luego es un tema, yo llevo 36 años, desde luego el Evangelio queda meridianamente claro en la Sagrada Escritura que no es asunto de dinero. El Evangelio es asunto de expresar y exponer el poder de Dios. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que regenera. Ahora, por el otro lado, sabiendo que existe un énfasis excesivo en el dinero, muchas veces la gente se siente lastimada y se pone entonces a la defensiva. Pero de la misma manera que vemos organizaciones religiosas cuyo énfasis es dinero, sus planteamientos son dinero, su predicación es dinero. De hecho, ahora la nueva modalidad que yo he escuchado por ahí es que alguien está predicando y mientras está predicando se levanta uno y dice: esa palabra es para mí, y saca un billete de 100 y lo tira en el altar, como si el Evangelio se vendiera por regalías y por ofrendas, ¿no? Pero si es cierto que hay ese exceso, esa actitud que en ocasiones lleva a uno a pensar si el culto verdadero es a Dios o si el culto verdadero es a Mamón, el Dios del dinero, no es menos cierto que por el otro lado en alguna gente se da esa generosidad. Y desde luego esa generosidad la iglesia la transmite en el acto del ofrendar y en el acto de diezmar. Pero muchas veces hay un desconocimiento pleno, total, de lo que la Biblia enseña sobre el particular. Y desde luego se desarrollan unos discursos bien estériles, donde algunas personas empiezan a buscar pasajes bíblicos en la Sagrada Escritura para apoyar el diezmo. Y otros empiezan a buscar pasajes bíblicos para no apoyarlo. Es decir, van a la Biblia para que la Biblia los apoye en términos de dar, en términos de ofrendar, y otros van a la Biblia para buscar el apoyo bíblico en términos de no dar, ¿verdad? De cómo logro no dar, cómo logro no ofrendar. Y a mí personalmente se me hace un poco incómodo entrar en este tipo de proceso porque considero que este es un discurso estéril. Pues lo importante del Evangelio no es hablar de cómo dar, ni cómo buscar la forma de no dar. Lo importante del Evangelio es el querigma del Evangelio, es la proclamación del Evangelio, porque lo otro sería como enfocarnos en el dinero. Porque déjenme decirle, de lo que se trata en el tema del querer dar y en el tema del no querer dar, de lo que se trata es de dinero.
y desarrolla un espíritu mezquino, un espíritu de mezquindad. Y ese espíritu de mezquindad les lleva a cerrar el corazón y les lleva a cerrar el bolsillo. Y entonces, como consecuencia, yo me he topado con gente que dice, mira, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Mire, eso es una postura impía. Eso no es una postura cristiana. Eso lo que quiere decir es que precisamente por haberse multiplicado la maldad, la gente que se deja influenciar sobre la maldad se enfría en el amor. Pero esa no debe ser la postura cristiana. La postura cristiana debe ser todo lo contrario. No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo yo puedo vencer el espíritu de mezquindad? ¿Cómo yo puedo vencer ese espíritu de indiferencia ante las necesidades de los demás? ¿Cómo yo puedo vencer ese espíritu de no compartir aquello que Dios me ha dado, aquello con que Dios me ha bendecido? Pues tengo que hacerlo dentro del marco y dentro del contexto de la generosidad. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta noche lo que yo considero es la A la Z del tema del diezmo. Como pastor, tengo solo 37 años de edad. Y desde luego, en estos 36 años como pastor, yo rehuyo hablar del tema, no porque no sea bíblico, no porque no sea un tema de relevancia, sino porque yo parto de una premisa distinta. Yo parto de la premisa de lo que nos presenta las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 de Proverbios y versículo 9, que es el pasaje bíblico que yo quiero que leamos brevemente, donde dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. O sea, yo personalmente creo que todo hombre, que toda mujer que tiene un encuentro con Dios, en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón, desarrolla un sentido de generosidad. Esto es un proceso natural en la vida de todo hombre y de toda mujer cristiana. La generosidad se empieza a desarrollar, es como entrar en el proceso mismo del corazón de Dios. Y desde luego, en las Sagradas Escrituras encontramos precisamente cómo Dios interviene con seres humanos, con hombres, con mujeres, como resultado de su